de guerras, de violencia, producida por el poder religioso o por el deseo de poder religioso y político también. Eh, Creo que esos dos elementos, lo político y lo religioso unidos, son realmente muy destructivos en una sociedad, ¿no? Eh, es negativo. Pero hacemos al otro lado, a otro aspecto, para mayor calma, ¿no? Para irnos a la clase tranquilos y no violentos tampoco, ¿no? ¿No? Eh, Vamos a hablar ahora sí de lo que decíamos, el pietismo. Queríamos hablar de pietismo y me metí a hablar la parte que faltaba. Y bueno, así la historia, pues eso creo que no podemos evadirla, ni tampoco este, yo no justifico la guerra de donde sea, aun cuando algunos dicen que hay guerras justas, no creo en guerras justas ni violentas, no, no creo en ninguna guerra, este, por más pretexto que parezca o lógica que pueda ser, No, ¿no? no justifica, pastor, no No se justifica. justifica en No nada, de justifica. nada. No, la violencia no se justifica para nada, ¿no? Mm. Eh, y menos en una violencia religiosa, sea verbal o sea, digamos, física, no es correcta. Bueno, pasemos al pietismo entonces, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Es decir, esa búsqueda de la vida espiritual, esa característica de lo religioso, la mística o lo místico, eh, la consagración, la dedicación, la piedad, todo ese aspecto, la devoción a Dios. Esto creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? El petismo, que fue respuesta a la reacción contra las tendencias intelectualistas y formalizantes del protestantismo. Surgieron varios movimientos populares que apelaban a las emociones y a las experiencias religiosas. Fíjense que este aspecto de las emociones, las experiencias religiosas, no son una cosa de hoy, ¿no? A veces se hace mucho énfasis en eso, el pentecostalismo, el carismatismo, y algunos que están por aquí también, de alguna manera, este, hablan mucho en contra de eso, ¿no? Me acuerdo de nuestro hermano que estaba de alumno, Jorge, que ya creo que no está siguiendo con nosotros, ¿no? Él era, había tenido mucha experiencia pentecostal, pero se volvió radicalmente antipentecostal, ¿no? Y me parece que tiene que tener el equilibrio adecuado, ¿no? Hay que tener el equilibrio adecuado, ¿no? Yo he vivido las experiencias pentecostales y, y creo que son necesarias, me parece, más que la experiencia pentecostal, una experiencia con Dios, una experiencia con Cristo, ¿no? Eh, Más allá de si uno es de una u otra denominación. Yo originalmente no soy presbiteriano, originalmente, no soy, conocí al Señor en la Alianza Cristiana Misionera, eh, que era de tendencia calvinista. Hoy día ha dejado de ser eso, ¿no? Pero y me integré a las asambleas de Dios como pastor después de la experiencia pentecostal, ¿no? Entonces estaba un tiempo ahí hasta que luego salí y ya con el pastor Timoteo que me solicita estar en el seminario del STEC, ahí pasé a ser parte de la iglesia presbiteriana. Pero la experiencia pentecostal está ahí, no es algo que lo haya dejado de lado, ¿no? Por eso que conozco eso y sé de los defectos que tiene cada movimiento. Porque no hay ningún movimiento perfecto, ni bueno, ni uno decir, no, este es el máximo, no, todos tenemos, todo movimiento como está constituido por seres humanos tiene sus errores, sus defectos, sus virtudes también Ujú, y sus conflictos. Así que no defendemos movimientos, defendemos la causa de Cristo, que es otra cosa, ¿no? ujú. Hay que diferenciar entre eso y respetar el movimiento donde uno está, aún con todo, ¿no? Y con los errores que pueda tener, que nosotros quisiéramos cambiar, pero no se puede tampoco, no es así a la mano y
que venimos a otros, ¿no? No va a ser así. Y más bien creo que lo que hay que aprender es una mística y el pietismo nos ayuda a eso, ¿no? Eh, en Inglaterra se formó entonces el metodismo, ¿no? Que hoy día también está venido menos en el sentido de que ya no tiene influencia como la que tuvo en su momento, tuvo una influencia bárbara, ¿no? Como el pentecostalismo o el carismatismo hoy día, el Ujú. metodismo tuvo mucha injerencia y de paso por eso que provocó también un mover en Estados Unidos, ¿no? Así que el metodismo ha tenido su lugar, su momento, ¿no? Y hoy día pues es un movimiento que está más, digamos, dedicado a la cuestión social, a servicio, a un evangelismo que le llama integral también, ¿no? Que yo creo, y también propongo eso, yo creo en una misión integral, ¿no? Pastor, una pregunta. Sí, Al movimiento metodista lo llaman movimiento wesleyano también. sí, el movimiento primeramente se llamó Wesleyano, pero Wesleyanos son Sí, varias, no solamente es el metodismo en sí, sino varias ramas, ¿no? va más allá del Va- metodismo propiamente. el mismo también, hay movimiento wesleyano pentecostal también, porque deriva del metodismo, ¿no? Claro, el pentecostalismo deriva del wesleyanismo y del Ujú. metodismo, y el metodismo de la iglesia anglicana, ¿no? Ya hemos dicho que esa es la Eso. línea. Yo separo la iglesia de Inglaterra. Me cuesta llamarla protestante, ¿no? Aunque yo soy muy abierto, ustedes se dan cuenta de eso, pero me cuesta un poco porque no veo que haya tenido una relación con el movimiento protestante. Claro, el rey es la cabeza de la iglesia anglicana. Eso aparte de eso, sino de cómo se inicia, ¿no? Por un conflicto Allá. doméstico, digamos así, o de la realeza, de la corona, ¿ya? Y ese fue el pretexto, ¿no? El pretexto para hacer una iglesia al modo que quería el rey, para que le aceptaran su nuevo matrimonio. Y la corona siguiera, ¿no? Porque esa era la idea de repente Del rey, claro, también no perder la hay que corona. ver que como rey pensaba en esto, ¿no? Si no tengo herederos, ¿quién va a ser el rey ahora después? ¿Quién asumiría? Y generalmente decimos los reyes guardan la línea genealógica, ¿no? De la nobleza. De repente podía haber ido otro y entonces salía ese otro este, y hubiera hecho un linaje ahí, ¿no? O una casa real y se abría otra posibilidad, ¿no? Ahí podría haber sido el consejero, no sé, de acuerdo a cómo está constituido la parte monárquica, ¿no? Pero él quería tener una descendencia directa para que siga la línea real, ¿no? Y no se truncara y no viniera otro a ocupar el lugar, ¿no? Pastor, una pregunta. Sí, Hay dos hijos del rey Carlos que han renunciado a la corona. Hay dos hijos. sí. Y no sé a quién le va a suceder porque actualmente tiene un matrimonio con una señora de edad, ya son de edad, no pueden tener hijos. Pero habiendo renunciado a sus dos hijos, ¿a quién, qué futuro espera la corona de Inglaterra? ¿No? Bueno, yo no, la verdad no me he preocupado mucho por eso, No, porque nunca ha sido mi preocupación ya. digamos, todo lo que corresponde a la realeza, monarquía, ¿no? Uno, porque ahora ya pues el sistema monárquico está ya casi desaparecido, ¿no? Entonces es más un aspecto decorativo, ¿no? O en todo caso tradicional ya, ¿no? Para decirlo de la mejor manera, en la tradición de estas naciones que antes habían sido monárquicas, ¿no? Entonces, y que les cuesta mucho al erario del Estado, La de plata, sus la estados, ¿no? plata. Que cuesta mucho Claro. porque no hacen nada ellos, ¿no? Y los mantiene el Estado y los vuelve ricos a ellos, ¿no? O sea, porque ostentan territorios, tienen propiedades, tienen mucha riqueza, ¿no? Y bueno, ahí está, y es algo que para los pueblos, pues para ellos, ¿no? Es como un sueño todavía, ¿no? Ah, tenemos un rey, ¿no? Pero ese rey ya no gobierna, ya no Claro. son los que dirigen o toman las decisiones, ¿no?
Bueno, está muy lejano a nosotros porque nosotros no hemos tenido de ninguna manera un sistema de ese tipo. O- aunque parece que acá se quiere tener una línea de ese tipo, ¿no? No, y bueno, esa es otra cosa. Ahora, en las colonias americanas, el evangelista George Whitefield y otros predicadores itinerantes predicaban en grandes reuniones religiosas. Esto de Whitefield dio el inicio, fue la base para las grandes predicaciones en masa, ¿no? A cielo abierto, en todo caso, ¿no? Le llaman algunos campos blancos, ¿ya? Ellos inspiraron el primer gran despertar y el renacimiento del entusiasmo religioso. Esto es lo que llamaríamos el despertar moderno, ¿no? ¿No? En nuestra época. Eso se dio por ahí y Estados Unidos lo tomó muy fuertemente. Pero todo empieza con este movimiento, el movimiento pietista. Hemos hecho solamente un resumen, un comentario y todo, ¿no? General de lo que vamos a ver, ¿ya? Pero miremos entonces los comienzos. El movimiento pietista, un poco antes del movimiento pietista, sobresalió la contribución de Justiniano von Wess, un líder antes del movimiento pietista hay otro personaje que no le hemos dado la importancia al asunto. Eh, Él fue llamado agitador de las misiones, ¿no? Y señaló que la iglesia tiene la responsabilidad de llevar el evangelio a los paganos, ¿no? Que esa es su carga y es la que debe de realizar. En 1664 inició la publicación de 3 tratados en defensa del impulso misionero. Van Wells fue misionero en la Guyana holandesa y ahí murió, ¿no? Pero él fue uno de los que sobresalió antes del movimiento pietista, ¿no? Para las misiones estamos hablando, no tanto en cuanto a su práctica de fe, ¿no? Sino a la tarea misionera. En la segunda mitad del siglo XVII se desarrolló en el seno del luteranismo alemán el movimiento pietista. Nace en el movimiento luterano, ¿no? Fue un movimiento de carácter renovador y purificador que influenció, ¿no? En toda la sociedad alemana y donde también estaba el movimiento luterano, ¿no? Supongo que los países escandinavos, donde el movimiento luterano había sido muy grande, muy fuerte, ¿no? El luteranismo en Europa creció mucho más que el calvinismo, ¿no? Abarcó muchas naciones. Y de esto entonces vamos a mirar el que es el forjador del movimiento pietista y que se conoce como Philipp Jakob Spener. Philipp Jakob Spener. Eh, el movimiento pietista fue un movimiento espiritual, ¿no? De renovación espiritual, que surgió como reacción a la rigidez doctrinal y a la indiferencia de la iglesia hacia una vida cristiana práctica, ¿no? Había mucha formalidad dentro de la iglesia luterana. Recuerdo que el movimiento formador, el movimiento protestante, no apeló a la misión, a la mística, ¿no? A una búsqueda, aunque ciertamente Lutero oraba bastante, dice, que tenía su tiempo con Dios y todo eso, pero no fue un movimiento de renovación espiritual en la dimensión que conocemos, un movimiento de renovación espiritual, ¿no? Este, el movimiento se conoce con el nombre de pietismo, ¿no? Por la piedad, ¿no? Iniciado por el líder luterano de Alsacia, ¿no? Philipp Jakob Spener. Él organizó un grupo de oración llamado Comunidad de Piedad y escribió el libro Deseo Piadoso, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo debe una iglesia equilibrada expresar su sana doctrina? ¿No? Esta fue una corriente religiosa que se desarrolló, ya hemos dicho ahí, en la iglesia luterana, ¿no? Y que se caracteriza por la importancia
dada la conversión interior. Creo que esto le debemos al movimiento pietista, le debemos el concepto de Mm. conversión interior, que después en el movimiento evangélico lo va a tomar con fuerza. Y nosotros hablamos de eso, el nuevo nacimiento, la conversión y todo eso, ¿no? Ya. Eh, a veces nosotros decimos, bueno, está en la Biblia todo eso, la forma que lo practicamos no está en la Biblia, de paso, no está en la Biblia. Y estoy hablando en general de la práctica de la iglesia evangélica, porque dentro del movimiento reformado, dentro de la iglesia calvinista o la presbiteriana, hay una diferencia. Nosotros no hacemos, o por lo menos he visto eso también en la iglesia eh, presbiteriana, no se hace énfasis en predicación evangelística, ¿no? No se invita a la gente para que oiga el evangelio y después le pidamos que haga una decisión, que se levante y luego que Repita pase la el oración banco. de fe, ¿no? ¿Ah? Repita la oración de fe. Sí, todo eso es característica de las iglesias evangélicas propiamente. No lo hace la iglesia calvinista, la presbiteriana no lo hace. Por ahí posiblemente hay alguna que lo haga, sí, pero no es la característica general, básicamente del presbiterianismo, digamos, eh, del presbiterianismo presbiteriano, ¿no? Presbiteriano total, porque la misión coreana es otra cosa, ¿no? Tiene ya otra característica. Pero las iglesias presbiterianas no predican así, o sea, no hacemos campañas evangelísticas, no se hace campaña evangelística, no he visto eso. Aunque, de paso, eso sí, cuando estábamos en el STEC, me acuerdo que en una ocasión se hizo una campaña evangelística con la unidad móvil que esto era un bus que tenía ahí, era para atención médica, me acuerdo, ¿no? Que eso se había donado a la Cruz Roja y se le pedía a la Cruz Roja cuando se necesitaba, se le pedía, ¿no? Entonces vinieron médicos coreanos para hacer atención, creo que fue por San Juan del Lurigancho, por ahí, en una loza deportiva. Ahí estuvimos 2 noches, me parece. 2 o 1 noche, no me acuerdo exactamente cuánto. ¿Ya? Pero ahí sí se predicó, la primera vez que fui y que vi eso dentro de la iglesia presbiteriana. No lo he visto después, ¿no? Mm. Pero no es una característica, ¿no? Los presbiterianos no hacen eso, ¿no? No hacen conferencias evangelísticas, no hacen campañas evangelísticas. Eso es más una tendencia evangélica que viene de la época de Wesley, ¿no? Sí. Y que unido a eso de la conversión interior, que va, digamos, abonando y le da, ¿no?, la característica, ¿no? Entonces, Spiller fue el que nos da esto de la conversión. La piedad vivida interiormente y de un modo intimista, a la unión entre los fieles, a la comunidad y a la experiencia religiosa en general, frente a una práctica formalista e individualista de la religión influida por el racionalismo. Y en Europa ya había estos elementos que habían influenciado la religión, ¿no? Y el individualismo, que sí ha persistido, porque nuestra tendencia, esta sociedad es muy individualista, y la iglesia evangélica, siendo una comunidad, por la tendencia que tiene, ¿no?, de las características americanas, la práctica de fe es muy individualista, ¿no? Y eso se denota inclusive en los mensajes, ¿no? Casi todos los mensajes apelan a la persona, ¿no? A la persona, al individuo y su familia, claro. Pero no hablamos como comunidad. Hay que diferenciar entre ese aspecto. Yo, por ejemplo, lo que siempre hago énfasis es en lo comunitario, en la iglesia y como iglesia, ¿no? No como el individuo para que se sienta bien o para apelar a su situación o soltarlo, qué sé yo, ¿no? Para eso está la pastoral en este caso, ¿no? Ahí sí. Pero para el asunto del mensaje debe ser un mensaje que toque a toda la iglesia, ¿no? Mm. Bueno, el individualismo es nuestra lucha, pues, hoy, ¿no? Fomentar una perspectiva de la religión vivida desde el sentimiento y el rigorismo moral,
más que desde las prácticas externas y las formulaciones doctrinales. Y su institución y difusión representó una crítica al modo de vivir de la religión en la iglesia luterana. Claro, es que por el otro lado, las prácticas externas dentro del luteranismo no se ve mucho y las formulaciones doctrinales estaban ahí presentes, pero el movimiento pietista decía, estamos decayéndonos en eso, ¿no? No tenía ese elemento. Es un poco parecido a lo que nos da también pues, el movimiento de hoy día, donde lo doctrinal pues no les interesa mucho, ¿no? Mm. Y hubo un centro, digamos, un centro base que va a ayudar a este movimiento pietista, a este movimiento pietista, que fue la Universidad de La Haye. Todavía existe la Universidad de La Haye, ¿no? Por si acaso, no es que por ahí cesó o terminó, ¿no? La universidad existe, ¿no? Y es una gran universidad de paso en Europa, ¿no? Y era una universidad protestante, fíjense, y de corte pietista todavía, ¿no? La ciudad de Haya. La Haya es una ciudad donde está, por ejemplo, todo esto de la Corte de Derechos Humanos, todo eso, la Corte Internacional de Derechos Humanos, ahí está presente. Eh, este, de los derechos humanos está metido ahí. La Haya es muy importante por eso. Bueno, pero la universidad ahora, fundada en 1694, ya, eh, ahí vemos también los grandes centros teólogos y filósofos pietistas en Alemania, ¿no? Königsberg, que fue la ciudad natal de Emmanuel Kant. Emmanuel Kant fue estudiante de La Haya, ¿no? Y también, digamos, vivió el asunto vio de cerca el movimiento pietista, ¿no? ¿Eh? Kant entonces fue formado en una familia pietista y asistió del año 1732 a 1740 al Collegium Fridericianum de orientación pietista. El gran pensador, este personaje de la crítica a la razón pura y crítica a la razón práctica, ¿no? Y que parte de su base con la tesis de el pensamiento a priori, ¿no? ¿No? Él dice, no podemos, a ver, no se puede probar a Dios o la existencia de la divinidad, pero la palabra Dios, o sea, el concepto Dios, es un concepto a priori, dice, o sea, que está ahí dentro, ¿no? No hay necesidad de razonarlo, no se puede tampoco, ¿no? Bueno, aquí también tenemos otros personajes que recibieron influencia del pietismo, ¿no? Johann Friedrich Händel, el famoso autor del Mesías, ¿no? También está Johann Sebastian Bach, ¿no? El gran músico de música barroca, ¿no? Un gran hombre, músico y organista de iglesias luteranas, ¿no? Schiller también es otro que aparece en esta historia y que dejó un poema que después aparece en la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Y que se conoce ahora, esa parte, ¿no? Como la Oda a la Alegría, ¿no? La Oda a la Alegría, y que ahora es himno de la Unión Europea, me parece, sí, es himno de la Unión Europea. Goethe también, un escritor, y Rousseau también, el enciclopedista, ¿no? Todo esto refiere influencias del pietismo. Miren cómo, ¿no? En algunos casos fue influencia y en otros estos personajes pues actuaron con otros
aspectos, pero de hecho su influencia pietista estaba ahí. Schellenmacher también, ¿no? Fue pietista de joven. Este es el teólogo del existencialismo y del, ¿cómo le llamo? Hablaba acerca del sentimiento, ¿no? La teología del sentimiento. Bien, él escribe en su segundo discurso sobre la religión, un concepto de religión muy cercano al pietismo, ¿no? En 1789. Hay que leer entonces a Schellenmacher también, que es, eh, bueno, en el siglo XVII la Universidad de La Haye en Holanda se convirtió en el centro propagador del pietismo. Bueno, no he puesto ni en referencia a Holanda, ¿no? En realidad deberíamos poner Países Bajos. Nunca se conoció ese país como Holanda, no sé por qué le llamamos Holanda. Yo recuerdo cuando estaba en el Mundial 78, así que llegó en segundo lugar, ¿no? En el último partido con Argentina. Y Argentina ganó el Mundial, pero los holandeses se dieron una... Y siempre llegaban a su campeones, nunca llegaron a ser campeones mundiales, ¿no? Pero tenían un equipazo, ¿no? Y le llamaban la naranja mecánica, sí, la naranja mecánica le llamaban, por un tremendo equipo. Ahora, en el siglo XVII, la Universidad de La Haya se convirtió en el centro propagador del pietismo, así como la misionera, ¿no? Se prepararon muchos misioneros en La Haya. ¿Ya? Estos fueron enviados a lugares por las sociedades misioneras de Inglaterra, Holanda y Dinamarca, ¿no? Y aquí está un caso de Bartolomé Schengenwald, el primer misionero protestante en Asia, ¿no? Que fue un gran cristiano pietista, ¿no? Entonces el pietismo sí contribuyó, ¿no? Para el crecimiento de la iglesia y la extensión del evangelio, ¿no? Bien, ahora vamos a ver a los morados, ¿ya? Y vamos a ver también el ahora. No quiero, de repente pasarme el tiempo, aunque ya estamos, todavía falta tiempo, estamos ahí. Sí. No sé si hay alguna pregunta de esto. Hoy día me he ido de largo y no les he permitido, más allá de lo que Javier creo que mencionó por ahí algo. A ver, Sí, pastor, está interesante, ¿verdad? Que no hemos podido cortarle porque es nuevo y es de mucha interés para nosotros. ¿Cómo nace eh, el movimiento, no podemos pietista. decir carismático, ¿no? Pero nace ahí La mística evangélica, digamos así. oye, místico ya. Vamos a parecer lo místico ya, pero también guardando cierta postura para lo que hoy es, ya no es de aquel tiempo, pastor. Hoy se enfatiza No, más de hecho que ahora no es eso, ¿no? Hay la una experiencia, hoy caricatura. es la experiencia, y si no hay experiencia, pero no se Sí, confronta con la palabra, ¿no? sí, sí. Y eso da mucho que hablar y a veces al tocar ese tema nos toca ir a la palabra y revisarlo, pastor. Mis experiencias yo tengo que llevarlo a la palabra, ¿no? Si está dentro de la palabra, entonces Así es. voy a entender, pero de ahí en suposiciones o no puedo. Entonces, bien, pastor, me ha gustado el tema y está interesantísimo. Está. Sí, y sobre todo porque esto influenció la expansión del evangelio, ¿no? Con las misiones. Creo que todo movimiento que haga eso, entonces, es un movimiento de Dios, ¿no? Porque si es solamente una experiencia personal, sobrenatural, de cosas pero que no permean a la sociedad, que no influencian en la sociedad, entonces no tiene sentido, eso no tiene carácter misionero, ¿no? Siempre todo avivamiento, todo movimiento que es tomado por el impulso del Espíritu Santo, ¿ya? O que es movido por el Espíritu Santo, siempre va a llevar a la expansión de la iglesia, a las misiones, ¿no? Y al cumplimiento de la tarea en todo lugar o en el lugar que pueda alcanzar, ¿no? Creo que eso es una característica que no lo veo hoy en estos movimientos, no se ve eso, no se ve, ¿no? Pastor, Sí. justamente, una consulta, justamente viendo este tema del movimiento pietista, porque
varón Phyllis Steiner, dice que criticaba, ¿no?, la frialdad de la iglesia oficial, o sea, del luteranismo básicamente, ¿no? En la Mm. calidad de, en todo caso, en la postura reformada o como reformado, ¿no? Porque ¿cómo se evangeliza o cómo se debería evangelizar en todo caso? O sea, ya hemos comprendido, o por lo menos ya he comprendido, tal vez en parte, que Lutero no tuvo la intención de formar otra iglesia. Desde ahí fue No, más intelectual él. Entonces, de alguna no. manera, la iglesia reformada nace en esa postura, una Sí, postura más intelectual, más literal. Ahora, entonces, ¿cómo trabajar desde la postura reformada el evangelismo sí. en la Es actualidad? que, por otro lado, la Iglesia Reformada ha hecho influencia, mucha influencia, en lo teológico, ¿no? En lo doctrinal y en lo racional desde esa perspectiva. Y eso le quita ventaja. O sea, en vez de ser que lo lleve a lo correcto, en la práctica no nos lleva a eso, ¿no? Porque hay que mostrar vida. Eso creo que es algo que nos estamos olvidando. Y bajo ese criterio, entonces esa vida tiene que estar permeada por el Espíritu de Dios, de hecho. Ahí es donde creo que es el reto, que tenemos que abrirnos a ese espacio, ¿ya? Sin dejar, y esto también tiene que ver con que los sentimientos, las emociones, también involucran la fe, ¿no? Y la práctica de fe. No guían, pero sí es parte de y deben estar presentes. No podemos ser creyentes fríos o creyentes que digan, no, yo solamente por fe, o pensé que por fe es no sentir nada. Y por fe no es, significa no sentir nada. Por fe es vivir la práctica, ¿no? Y, y la experiencia de ese encuentro con Dios. Yo creo que por ahí va el camino. Entonces, ¿cuál es la forma ahora de evangelizar? Eso ya lo impulsa el Espíritu Santo, ¿no? No hay un modelo, no puedo decir, no, esta es la forma. Como después se ha definido, se ha sistematizado en el mundo evangélico. Esto empezó como un impulso espiritual, pero después se formalizó y se sintetizó o sistematizó y 4 leyes espirituales, 7 leyes espirituales para evangelizar. No, pues no es fórmula. O que la oración del penitente o del arrepentido, el proceso para el nuevo nacimiento, ¿no? O la conversión, y entonces decimos, esto tienes que hacer, aquí, ya, y haces esto, ya, ahora eres nueva criatura. Falso, eso no es así, así no funciona, no funciona así. Funciona de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guía. Una de las cosas que no hemos tomado de ventaja nosotros es este hecho que sí, y lo he visto, que se practica, pero que no le estamos haciendo mucho énfasis. Es el modelo de Felipe, de Hechos de los Apóstoles, en capítulo 8. El Espíritu Santo indicó a Felipe que vaya al desierto y ahí lo envía y encuentra a un funcionario de la reina de Candace que estaba leyendo y le dice acércate a él y leía el libro de Isaías y le dice ¿qué lees? Esto. Y le pregunta ¿entiendes lo que lees? No sé de quién habla acá el profeta, si habla de él o de otro. Y ahí Felipe le va indicando, ¿no? ¿Ya? Y en la conversación el hombre decide, ese sistema, bueno, no es un sistema, simplemente un relato, pero la forma que nos muestra el relato, sí lo he visto dentro de la iglesia presbiteriana. Viene alguien por primera vez a la iglesia, entonces los hermanos se le acercan, se le hacen amigos, comienzan a preguntar de sus inquietudes, lo van guiando, ya. A la siguiente, si viene, o de repente lo visitan en casa, qué sé yo, pero viene y le ve interesado, entonces le va planteando, ¿no? Le va planteando hasta que esa persona se va involucrando y ya luego hace su decisión, ¿no? Y se bautiza, ¿no? Eso he visto como forma, ¿no?
que es muy buena, que deberíamos combinar con el otro también, ¿eh? Con la otra forma. O con la forma que el Señor al final nos dé, ¿no? Porque el caso de Cordero, por ejemplo, fue diferente, ¿no? ¿No? Ahí no hubo ninguna oración ni tampoco la guía, simplemente Pedro fue, predicó ahí Cornelio se convirtió, ¿no? Entonces son formas que el Señor nos da, en todo caso. O el caso de Saqueo, ¿no? Cómo se convierte, ¿no? Dando todo lo que había robado, ¿no? ¿Ya? Hubo un cambio ahí. Entonces, lo vemos en la Biblia y claro, siempre buscamos otros modelos, ¿no? Pero yo no lo veo como modelos, o sea, como un paradigma, podríamos ser, sí, un paradigma, pero no estrictamente modelado para hacerlo igual, ¿no? Sino que como una muestra de cómo podemos hacerlo y trabajar de esa manera. Me parece que por ahí va ese aspecto, que hay necesidad de hacerlo, evangelizar. Bien, Pastor, pues sí, sí, Pastor Phil, justo yo también quería comentar algo. Bueno, me gustó lo que usted empezó a hablar hoy día en base al énfasis de la reforma, ¿no? Y yo puedo resaltar algo, uno de los puntos que usted habló, que era exaltar las escrituras, así como las doctrinas de la gracia, ¿sí? Y en esta actualidad veo que hasta ahorita es muy necesario eso para poder hablar realmente cómo es una doctrina en sí, porque a muchos hacen con hechos, no enfocados mucho en la palabra. Y usted bien claro lo explicó y bueno, a mí lo que más me impactó es en ese caso, cuando usted dice exaltar las escrituras, ¿no? Y también en cuanto a la gran comisión, en este caso tomando ejemplo como Lutero, que creía que estaba limitada, si mal no me equivoco, a los apóstoles, ajá, según sí. Calvino, ¿no? Como usted bien claro lo comentó, y fueron así llegando sus llamados radicales, todo ello, pero quisiera preguntarle, ¿cómo eso, así creían, cómo lo creían los anabaptistas? Ese punto, como lo llamaron radicales como tal, pero ¿por qué razón? ¿Cómo lo creían? Bueno, esto que vemos en el pietismo, que está ya más condensado, sí se dio en el anabaptismo, porque sí hablaba de conversión, ¿ya? ¿Ya? Y lo que buscaban entonces era que reconocieran que necesitaban bautizarse, porque el bautismo anterior no tenía valor. O sea, rompían con la Iglesia Ya. Católica, pues, sí, fueron anticatólicos de alguna manera, ¿ya? Esa es otra herencia que nos dieron al mundo evangélico, ¿no? Que básicamente somos anticatólicos, ¿ya? O En sea, esencia, no necesariamente así, ¿no? ¿Ya? Yo, por ejemplo, en esta semana la Sociedad Bíblica me invitó para dar una conferencia en un seminario católico. Ayer estuve ahí en la mañana, ¿ya? Se estaba inaugurando el Museo de la Biblia, por el mes de la Biblia, ¿ya? así está en medio de la Biblia, pues sí. Sí, y en la punta hay un seminario, ¿eh? Se llama a ver, Redentoris Mater, creo que es, ¿no? Algo así, o sea, porque habla de María como la Madre Redentora, algo así, ¿no? Está en latín. Ah, Pero interesante, ¿no? Ahí estaban todos los seminaristas, que yo los confundía porque los veía con todo su cuello clerical, no sé si todos, algunos eran, si ya eran sacerdotes y otros no lo sé, pero eran seminaristas en su mayoría, ¿no? Y una ah, linda experiencia ahí, ¿no? De hablar de la Biblia ahí en ese lugar, ¿no? sí, sí, Entonces, pastor, porque ahí, bueno, como lo vuelvo a repetir, a mí me indignó mucho esa palabra, me fascinó cómo usted lo habló en respecto a la anabatistas. Bueno, yo no sé mucho con precisión sobre los anabatistas, pero sí me sí, impactó pero bastante, búsquenla, ¿no? Porque búsquenla, yo le doy la tiene mucho información. énfasis para qué saber, ¿no? Sí, yo le estoy dando la información, pero busquen, hay bastante literatura sobre ellos, sí hay. Mm. Y hay bastantes libros. Yo Sí, por eso ahí sí creo que me tengo gustaría un par verlo. de libros sobre el anabaptismo, ¿ya? Y los tengo también digital. Voy a ver si lo encuentro, me envío también para que ustedes Eso, tengan eso, ¿ya? yo creo, por lo que he escuchado y como usted también lo habló, creo que sí, ellos siguen hablando de esa proximidad del fin del mundo. Ellos creo que su escrituras se basan a ello nomás, creo, ¿no? Su Sí, no, proximidad, ese, ¿no? ese, ese es el énfasis dentro del mundo evangélico hoy día, ¿no? Si Ah, bien ya. eso en el bautismo se dio, pero el evangelicalismo dispensacionalista, sobre todo,
¿ya? Y los movimientos milenaristas, ¿ya? Que hablan del fin del mundo, destrucción, ¿ya? El rapto, ¿no es cierto? Este Primero, rapto, sí. la gran tribulación y todo eso. Ya, esos movimientos son los que plantean ese tipo de ideas, ¿no? ¿No? Se Sí, enfocan a ello. sí, y Mm, están dentro de nosotros, o sea, son evangélicos. En su mayoría, yo recuerdo de la época de los 70, en Estados Unidos se hicieron muchas películas con esas tendencias, ¿no? debe ser, ¿ah? Del apocalipsis, que ya venía esto, lo otro, antes de la venida del Señor, se trabajaba todo esto del dispensacionalismo en películas, ¿no? Lo he visto miles de veces, ¿ya? Y bueno, una idea, bueno, así me formaron con esa idea, pero y yo después comencé a buscar, a descubrir, me di cuenta que esa no fue la idea. No me comí todo el discurso de Cheap Publication, que es la línea que sacaba todo ese pensamiento dispensacional. Y tengo inclusive un libro también de la Casa Bautista de Publicaciones que se llama Panorama Bíblico. Ah, mire. Es como un blog así, ¿no? Largo. Yo lo he escaneado y lo tengo ahí, ¿no? Ahí aparecen las 7 dispensaciones, ¿no? Ah, ya. La Sería teoría bueno que nos pases para repasar eso. dispensaciones. Sí, pero no se van a convertir No, pero, en no, no, dispensacionalistas, entonces, en Pastor, seguidores de Scofield. pastor, pastor, y Sí. con respecto a eso también quería preguntarle, ¿tiene algo que ver la King James? Porque los bautistas o las iglesias dispensacionalistas toman eso, ¿no? O sea, ellos incluso consideran, dicen que prefieren utilizar la King James en vez de la Reina Valera, Bueno, la porque King de alguna James es manera ya, la apoya, King apoya James, en todo caso el dispensacionalismo. no, la King James es una versión inglesa de la Biblia, está en inglés, y es la Biblia, digamos, referente para la iglesia de habla inglesa, ¿no? Así como la Reina Valera es referente para la iglesia en castellano, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con eso, la King James. La King James es tradicional dentro del mundo evangélico americano, en inglés, ¿no? La que sí influencia para el dispensacionalismo es la Biblia de la versión Scofield, la Biblia de Por estudio de eso, Scofield. Esa sí influencia y te forma, ¿no? En esa corriente, sí. por el comentario, más que todo, dicen todos, ¿no? No, Porque es porque parecida a no, la es Reina que está Valera, ¿no? establecida así. El autor, Scofield, mete su idea ahí, ¿ya? Y hace hablar a la Biblia de la manera en que él estructuró su pensamiento, ¿no? Su pensamiento y digamos, su postura, su tesis, ¿no? ¿Mm? Yo tengo esa versión, te la tengo por ahí, ¿no? La anterior me la robaron, porque una vez me robaron, hace muchos años, ¿no? Me robaron los libros. Yo estaba viviendo en una casita por ahí, estaba soltero todavía, y los pocos libros que tenía me los robaron, ¿no? Y yo curioso de saber, yo tenía un tocacassette, no lo dejé ahí, no sé por qué, pero me lo llevé. Cuando regreso estaba todo revuelto y habían entrado y se habían llevado varias cosas, ¿no? Eh, pero no se va a llevar ese tocacassette porque yo lo había tenido en mi mano, si no, también hubiera desaparecido. Bueno, esa vez se llevaron la escoba, además me lamentó en ese momento, porque estaba empastada. Y he conseguido una de Scofield, pero ya de pasta blanda, ¿no? No es empastada. Pero ahí la tengo, eh, por ahí creo que también la tengo en PDF, me parece, sí, esta de Scofield. ¿Ya? Que de paso la compré cuando en mi iglesia me decían, no compren la de Scofield, esa es una Biblia alterada, decían. ¿Ya? Eh, y es curioso porque en esa iglesia, en esa denominación, a pesar de que decían que la Scofield no valía,
Hoy ha triunfado el dispensacionalismo. La iglesia es dispensacional, esa iglesia que les menciono. ¿Ya? Tiene ese Es corte. como, es como en algunas iglesias evangélicas que dicen, no compren la NBI, no compren, porque Y usa la también, NBI. Ese está como mecochita, ¿no? ¿No? No vayan, no vayan. No compren. Ese es un mensaje, ¿cómo se llama? No sé, es una publicidad, creo, tiene su nombre, ¿no? O sea, tú dices todo lo contrario para que la gente haga justamente eso, ¿no? ¿No? Entonces hace que la gente, tú le das un mensaje diciendo algo para que la gente reaccione y haga lo contrario. Sí. Ahora, el movimiento moravo, entonces, ¿no? Los moravos, ahí está este personaje, Nicolás von Zinzendorf. Vamos a hacer una introducción y ya después seguimos la próxima semana. Y aquí ya les puedo indicar también otro detalle, ¿no? Que la próxima semana vamos a tener clase el día lunes. El lunes 15 vamos a estar con este curso. Y el martes van a ustedes estar con el pastor Melgarejo, ¿ya? Hemos cambiado el horario solamente por esa semana, ¿ya? Pero no varía nada, simplemente yo lo paso a un día antes y él un día después, ¿no? Entonces no hay problema con ese detalle, ¿ya? He pedido eso y al pastor Esteban también algo a indicar, que ya le mencioné anteriormente, pero voy a hacer recordar eso, ¿no? Entonces, para que podamos no perder el espacio. El impulsor de la actividad misionera de los moravos, el conde Nicolás von Zinzendorf, ¿no? El del siglo XVIII ya, 1700-1780. Un noble de Sajonia, el señor usó la influencia petista de la Universidad de La Haya para imprimir en él la pasión por la gente no redimida de otros lugares, ¿no? Aquí hemos dicho la cuna de todo esto, de estos movimientos fue la Universidad de La Haya. ¿Ya? Una universidad promoviendo, ¿no? Un despertar. Qué bueno, ¿no? Y las misiones también, ¿no? Eso porque no lo he visto en otras partes, ¿no? O sea, hay ahora universidades denominacionales también así, pero que no impulsan mucho este hecho, ¿no? Y la influencia que ha tenido, porque inclusive creó físicos, literatos, músicos, grandes personajes del mundo, ¿no? Del mundo académico, ¿no? Y científico. Entonces, miren, la Haya fue una universidad que impactó mucho, ¿no? ¿No? Me acuerdo hace 2 años, creo que también hubo en Estados Unidos una universidad o un seminario, creo que empezó ahí una gran oración que duró, creo que una semana, algo así, y empezaron a hablar de un avivamiento en ese lugar. Hoy ya no se habla nada de ese aspecto, ¿no? Porque dijeron que la gente estaba llorando, algunos eran sanados y todo eso, pero quedó en eso, ¿no? Quizás en un momento emocional, emotivo, no sé si ha habido un resultado más allá de eso que ocurrió, ¿no? Bueno, entonces, como niño, Nicolás tuvo una pasión extraordinaria y a los 10 años fundó un club con sus amiguitos, ¿no? Unos a los 10 años que tú fueras tus clubes para jugar, ¿no es cierto? ¿No? Es como el club de Toby, ¿no? Bueno, aquí mire el nombre que le puso a ese club, le llamó la Orden de la Semilla de Mostaza, el club de la Orden de la Semilla de Mostaza, ¿no? Tres objetivos: piedad personal, unidad cristiana y la evangelización del mundo. Mira la forma que está orientada ya, ¿no? ¿No? Una búsqueda del Señor, lo que llamaríamos el testimonio, una práctica de fe, la unidad cristiana, todos en la misma fe o un solo Señor, y la evangelización, ¿no? Como final de cierre. Y él decía, tengo una sola pasión, es Él y solo Él, ¿no?
él y solo él. ¿A quién se refería cuando decía eso? Al Señor, ¿no? Esa era su pasión. Él visitó el Caribe e inspiró en los moravos una preocupación por las personas necesitadas de Cristo, ¿no? Él vivía en Sajonia, de ahí venía él, ¿ya? Y su movimiento se llamó Los Moravos, de repente tiene que ver algo con Moravia, ¿no? Algo debe ser, no lo he analizado, pero podía ser por el nombre, ¿no? Moravia es una ciudad también europea, ¿no? Existe todavía. Durante los finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII, el pietismo fue la causa principal para lo que se llamó reavivamiento evangélico en Alemania. Su contraparte en Gran Bretaña y los Estados Unidos era el metodismo, que contribuyó a una serie de reavivamientos llamados el Gran Despertar, que se extendió en América en el siglo XVIII. El propósito común de los movimientos evangélicos era hacer revivir las iglesias espiritualmente. En la finales del XVIII y comienzo del XIX, los evangélicos en la Iglesia de Inglaterra, sobre todo Wilberforce y otros miembros del grupo conocido como la secta de Kaplan, jugaron un papel importante en el movimiento para abolir la esclavitud en las colonias británicas. Creo que eso es otro elemento también, ¿no? Como digo, los movimientos siempre producen cambios sociales, ¿no? Esto que mencionó el hermano Javier sobre las horas de trabajo, las horarias, todo eso, que se dieron en Inglaterra, ¿no? Después de esto. Pero también entonces esa práctica que se tenía para la explotación de las materias primas y todo eso, y del comercio, era que se usaban esclavos, ¿no? Y la esclavitud estuvo presente, a pesar que ya el cristianismo lo había lo desechó en parte, es decir, el Imperio Romano dejó de tomar ese sistema, más adelante se convierte en el feudalismo, y el feudalismo va digamos, a implementar o a mejorar o a darle otro perfil a esa figura, ¿no? Al señor feudal que contrataba a sus siervos, ¿no es cierto? Y les pagaba una cantidad ahí, y algunos hasta, bueno, con el tiempo los esclavizaban, ¿no? Y entonces la esclavitud se hace fuerte, y otra vez, especialmente de las naciones o los lugares o territorios donde iban y colonizaban, ¿no? ¿No? Y los explotaban. Y ahí es donde tomaban entonces personas y los esclavizaban, ¿no? Esa esclavitud en las colonias británicas desapareció, momento cuando se abolió la esclavitud, ¿ya? Uno de los que siguieron o jugaron un papel importante en esto fue William Wilberforce, ¿no? Y, ¿no? Que fueron los que motivaron así. Estados Unidos se fue también como rebote más adelante, hasta la época de Benjamín, no, ¿cómo se llama este personaje? Que fue Lincoln, ¿no? Abraham Lincoln, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos entonces a Wesley, tenía el rostro adusto, como se dan cuenta por ahí. Bueno, es una forma, un retrato humano, que más o menos nos prefigura cómo había sido este señor, ¿no? ¿No? Usaba el pelo largo. Bueno, en Inglaterra se usaba, ustedes saben que se usaba peluca, ¿no? ¿No? Por decir que una peluca blanca. No sé por qué era que usaban peluca blanca. Los lores, ¿Ah? Los señores, todo eso, pero sí. señores, los lores. Moda ahí, la moda de la peluca. Ajá. La relación con los moravos, ¿no? Que tuvieron los hermanos Wesley, aquí está Juan y Carlos, o sea, John Wesley, que es el de la figura ahí, y Charles Wesley, que fue músico, ¿no? Fue músico y, digamos, ministro de música, diríamos así, como en ese nivel. Ellos fueron ministros anglicanos, pertenecían a lo que se conoce como el bajo clero, ¿no? El anglicanismo
está formado por ministros que tienen, o en dos niveles hay ministros, ¿no? Los que se llaman el clero alto y el clero bajo. El alto clero es, digamos, son los ministros, ¿no? Pastores, ¿no? Que son los que dirigen la obra, ¿no? Que están en cargos y que tienen esos niveles, ¿no? De obispo, arzobispo, cardenal y todo eso, ¿no? Entonces, ya, presbíteros, todos son ligados en esa línea. Usan el modelo, digamos, católico de estas figuras o estas órdenes, ¿no? Entonces, tienen al diácono, tienen el presbítero, tienen los obispos, tienen el arzobispo, tienen los cardenales, ¿no? ¿No? Todo eso son los que figuran en la iglesia. Eso es el alto clero, porque son los que están en cargo de regiones, de países y todo eso. El bajo clero es lo que llamaríamos los curas populares, ¿no? O sea, los que son pastores, o en este caso, en el contexto católico, sacerdotes de parroquia, ¿no? El que está encargado de las parroquias, el cura, ¿no? ¿Ya? Eso era lo que tenía, era básicamente diríamos que eran pastores a ras del suelo, ¿no? O sea, pastores en el pueblo, de la gente, ¿no? Que estaban en relación con la gente. Los otros no estaban en relación con la gente, ¿no? Eso estaban en relación con las instancias del Estado más altas y todo eso. Esa era su relación. En cambio, estos son los que, pastores populares, ¿no? Que estaban con la gente, ¿no? Con el pueblo. Entonces, fue decisivo el despertar espiritual y en el movimiento metodista que se formaría después, esa influencia que tuvo de los moravos. ¿Mm? Y supongo también que hubo también de parte de los moravos, también del pietismo, ¿no? Aquí creo que nos hemos olvidado de hablar de alguien, en este caso, a ver si no lo tenía por acá, pero una influencia que tuvo César, me parece que fue él, sí, cuando una obra pequeña que ha llegado hasta nuestros días, ¿ya? Creo que se llama La imagen de Cristo o algo así, no recuerdo exactamente el nombre de este librito que pegó en el movimiento morado y en el petismo también. ¿Ya? El, que escribió se llamaba Tomás, me acuerdo, pero no me acuerdo ahorita el nombre exactamente, o el apellido, ¿no? El apellido de este señor que les estoy mencionando a ustedes. Bueno, por ahí me voy a acordar en algún momento, o ya la próxima semana, en todo caso, les doy el nombrecito de ese personaje que impulsó con su librito, ¿no? Acerca de este movimiento tanto pietista como morado, ¿no? Bueno, en el caso de los Wesley, eran hijos y nietos de pastores, o sea, eran por Ah, generación, eran pastores, ¿no? Familia de pastores, ¿no? mira. Interesante eso. La mamá se llamó Susana. ¿Y saben cuántos hijos tuvo? Tuvo 19 hijos. Wow. Bueno, es que en esa época se tenía la idea de que hay que tener los hijos que Dios quiera, ¿no? ¿No? Dice como las saetas, dice Sí, la mano del 19 tiempo. hijos. Bueno, pero también ahí ocurrió, y era otro problema porque en Europa, sí, había abundancia de familia, pero también los niños morían muy tempranamente. Muy tempranamente. Muchos no llegaban ni a los 5, 6, 7 años, ¿no? Porque morían debido a la forma, a la situación de salud, ¿no? Que se veía por allá, las epidemias y todo eso. Ya, no había pues no era lo que era Europa hoy día, ¿no? ¿No? Una Europa pobre, con miseria y pocas, con limitaciones.
los pobres. Ahora, entonces, ella era maestra, ¿no? Fue la que instruyó lo bíblico a sus hijos, ¿no? Y lo hizo con esmero. Y fue la maestra también de colegio. Ella les enseñó a sus hijos, ¿no? Y no permitió que sus hijos pasaran más tiempo en la recreación del que pasaban en sus deberes devocionales, ¿no? La mamá de los Wesley fue la maestra que los preparó para que entraran a un colegio privado y luego asistió a la escuela Charterhouse e ingresó a la Universidad de Oxford, donde estudió teología, y su hermano Charles, músico y escritor de himnos muy hermosos e inspiradores, ¿no? Ellos acompañaron a los moravos, dice, a América, y fueron impresionados por la fe de ellos. Cuando Juan leyó el prefacio que Martín Lutero escribió sobre la carta a los romanos, cuenta que esa noche sintió un extraño dolor en su corazón. Sintió que Dios le perdonaba y le amaba, y esta experiencia determinaría su ministerio. Que había sido muy formal, y ahora empezó a hacer el mundo su parroquia, notándose la conciencia social que él tenía, a pesar que los Wesley nacieron dentro de una iglesia anglicana, le cierran las puertas y los púlpitos por el enfoque espiritual de sus predicaciones, ¿no? Y sus llamados directos al arrepentimiento y a la conversión. Ellos hicieron ese énfasis que hoy día es parte de la característica evangélica, como llamamos, ¿no? Bueno, ahí creo que vamos a cerrarnos, y vamos a quedarnos para la próxima semana, ¿les parece? No sé si alguien quiera comentar algo, y estamos ya en la hora. Hemos pasado, bueno, los 10 minutos que se nos fueron por ahí y ya estamos recuperados. Siempre nos recuperamos por si acaso, no nos quedamos. Bueno, lo demás que dicen, a ver, ¿cómo van con sus trabajos? A ver, quiero ver otro detalle, a ver si no llegó Zully. Sí, no veo que haya estado por acá, ¿no? Entonces Zully nos abandonó por esta vez. Pastor, buenas noches. Sí, Sí, entré bueno. a las 7:20, ¿Zully? un poco tarde. Sí, Ah, ahí está, mira, es que no te veía, ¿no? sí, entré un poquito tarde a las 7:20. Ya, pero eso está presente. ¿Qué te pareció todo este elemento? Estamos hablando un poco de la historia. A ver, ¿qué dices? Del movimiento anterior, De esto y la clase, me, de la clase en general, a ver qué es lo que te ha llamado la atención. me llamó la atención de que a los 10 años, siendo un niño, él abrió un club. O Ah, sea, sí, Sandor. Ya. ajá, me parece muy interesante, muy impactante, porque bueno, ahora eh, a los niños, no me imagino cómo él lo habrá empezado, ese club, porque solo tenía 10 años para llevar toda una organización. Supongo que habrá tenido ayuda, eso yo me preguntaba, cómo lo hizo, Bueno, ¿no? probablemente se pone eso en la historia como digamos, un referente, ¿no? Eh, Todas las limitaciones que tiene un niño, de todas maneras, ¿no? Pero lo importante es las bases que les puso, eso, ¿no? Eso es lo principal, me parece que. Y la perseverancia que tuvo hasta el final, ¿no? Porque fue un hombre que intervino y que hizo trabajos misioneros, hizo evangelización, era un hombre dedicado, ¿no? O sea, eso se formó desde niño, ¿no? Entonces creo que eso sí llama la atención, claro, pero uno puede desde niño formarse eso, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de un muchacho que era predicador, que fue famosísimo predicador de niño, ¿no? El nombre de él me olvido hoy día, ya, pero fue un buen predicador. Nezaret, Bueno, ah, Nezaret, pastor. Nezaret, sí, Nezaret, su apellido no recuerdo tampoco, ya. Y a Nazaret, yo un par de veces lo voy a Nazaret, me parece, ya.
Y Nezareta, sí. así a lo lejos me acuerdo de él porque yo di clases en la escuela de evangelismo del pastor Rafael, Nemesio Rafael, y él llegó a estudiar ahí, ¿no? ¿Vio? Nezaré Castillo, ¿ya? Pero no, de repente yo no le hice mucho caso en ese momento, ¿no? Ya estaba más joven, ¿ya? Más tranquilo también, pero sí de niño, de muy niño, él predicaba. Sí, parecía un predicador chiquitito, ¿no? Y las formas que te predicaba y el énfasis que hacía. Hoy día predica él también, pero ya no hace lo mismo, ¿no? Más dedicado a la música, también ya estaba casado, es pastor en una iglesia en el norte, ¿no? Aquí en la parte que le llaman el norte chico, creo que es Guaral, por ahí, Guacho, por ahí más o menos es. Bueno, entonces, gracias. Sol, la semana pasada estuviste, ¿no? Sí, pastor, solo que Pero entré yo tarde. tarde, ya te he puesto tarde entonces, Ya. porque ya te iba a poner falta. No, sí, pues. Muy bien, entonces ya saben, hermano, no se olviden, el lunes nos estamos viendo, ¿ya? Y el martes lo ven a Pastor Megarejo, ¿ya? Eso es la próxima semana, ¿no? Cambiamos solamente de día, ¿no? Yo voy el 15, él viene para el 16, ¿ya? Y la siguiente semana seguimos igual la misma, yo vuelvo al martes y él viene al lunes, ¿ya? Así que no hay problema con eso, Pastor, ¿ya? ¿no va a ir a la asamblea, pastor? Acuérdame, Asamblea Nacional que va a ir en Mamá Pampa. Pampa, sí. va a ser Maguapampa. No, es que como yo estoy creo que muy pocos saben de que yo estoy retirado, ¿no? Oh, En una asamblea que tuvimos en, sí, pues, San Juan de Lurigancho, en la iglesia del pastor Castro, ahí me dieron, aquí tengo todavía, les voy a mostrar para que vean el testimonio de eso. A ver un ratito. Por los demás pastores van a viajar. Me dieron esto, Allá. Jesús. ¿ya? ¿No? Sí, hermano. Está bonito, pastor. Ya. Y con esto me despidieron. Me despidieron. No, lo que pasa es que, bueno, ahí está la placa, ahí dice, ¿no? Amado Pastor Reverendo Alberto Sánchez Pérez, ya, me dice desde que se unió a este presbiterio, el pastor ha cumplido su misión de formar los obreros de Dios a través de este Perú y Seminario Bíblico Hiperquistopé. Lo felicitamos por su honorable retiro y grabamos esta placa con nuestro respeto y gratitud. Por lo tanto, el presbiterio lo nombra pastor de mérito, ¿no? Lima 12 de octubre del 24, ¿no? Así que presbiterio de Lima Sur fue eso, ¿no? Ahí fue que me dieron este retiro, ¿no? Entonces, estoy jubilado. Bien, Jubilado pastor. entre comillas. Ya, pero bueno, estamos profesor, pues, ¿no? Estamos todavía haciendo Claro, claro. esto. Así que no tengo obligación de ir, de paso, no sé, a las asambleas ya. Ya mi nombre ya no figura en la lista de pastores ahí. Estoy en la lista de los de méritos, ¿no? De méritos. Sí. eh, Muy no bien, sé, no sé, debería de llamarse pastor en mérito, ¿no? De mérito, porque suena a que te han, está más abajo. Sí. eh, claro, pero en bueno, mérito debía ser que está, pastor, más claro, sí, arriba. sí. Exacto, pero bueno, ahí estamos, pues. De todas maneras, la edad, pues a veces nos hace este aspecto, ¿no? Pero bueno, yo, más allá de otros aspectos, no lo sigo haciendo la tarea igual, ¿no? Y espero que con mayor impulso también, ¿no? ¿Ya? Así que seguimos, hermanos. Entonces nos vamos a ver el lunes, ¿ya? Ya con eso. ¿Cuándo va a ser Ya, la pastor, Pampa? En ya. octubre, ¿no? Sí, en octubre debe Sí, ser. pastor. Sí. Y En va a haber octubre ya una, están diciendo así. Octubre están sí, diciendo. sí, y va a haber una asamblea Yo también voy a ir. extraordinaria
el viernes, Yo también voy. aquí en la Presbiterio de Lima Sur. Bueno, gracias hermanos, que Dios les bendiga. Ujú. Nos estamos viendo la próxima semana. Bien, Y no se olviden, estoy haciendo recordar sus temas. Ya Sí, ya lo entramos a estoy la quinta avanzando justo. semana y hagan el tema, el ensayo que ustedes quieran hacer como base. Eso va a ser el referente. Tienen que tenerlo porque el que no me presenta nada, entonces no va a tener nota. Recuerden eso, háganlo ya. ¿Ya? Dios les bendiga. Adelante. Bendiciones. Las bendiciones. Hasta mañana. Cuídense. Venga. Bendiciones. Feliz día, Doctor, Pastor. Bendiciones, hermano. Ya.